Llevamos 25 años defendiendo aquello en lo que creemos y que nos gusta, defendiendo una forma de expresión y una forma y una manifestación artística. Y hay varias cosas que tenemos muy claras, entre ellas una, que es que el cómic es un lenguaje, no es un género, no es un compartimento estanco donde solo se puede contar un solo tipo de historias, sino que el cómic es un lenguaje, es una herramienta que puedes utilizar para expresar todo tipo de relatos, de ideas, de sensaciones, de reflexiones, para contar todo tipo de vivencias. Y los dos autores que me acompañan hoy son un clarísimo ejemplo de que con un mismo lenguaje se pueden hacer cosas realmente muy distintas, con puntos en común, pero con universos creativos bastante diferentes. Está a la derecha de todo Álvaro Ortiz, conocido últimamente por el hacer en viñetas que está plasmando del presidente del gobierno con Miley Cyrus, en una pequeña gamberrada muy divertida y mucho más profunda de lo que parece, pero sobre todo conocido, y ya hablando más en serio, pues por haber ganado varios de los premios de cómic más importantes para autores jóvenes en este país y por tener un universo creativo muy personal y muy propio, desde cenizas a rituales, a murderabilia. Álvaro va jugando con distintos elementos creando eso, un universo en el que caben pues desde parodias de Batman hasta coleccionistas cosas relacionadas con los asesinos en serie, hasta un par de gatos, hasta amigos en una road movie totalmente desenfrenada. Y a mi derecha se sienta José Pablo García. José Pablo también es ganador del premio Injuve, si mal no recuerdo. Sí, sí. Eh, es diseñador gráfico, además de autor de cómic, y ha sido autor de algunas de las mejores adaptaciones que yo he visto últimamente de obra en otro formato, como en ensayo, en novela, al cómic. Ha pasado a las viñetas títulos tan importantes como los ensayos sobre la guerra civil del historiador británico Paul Preston o la novela Soldados de Salamina. Pero además de eso, tiene su propio universo creativo y se marcó, sobre todo es especialmente conocido por el Tour de Force que se marcó con la biografía en viñetas que hizo de Joselito, el pequeño ruiseñor, publicada en Reino de Cordelia, 2015 así. en Reino de Cordelia. Cordelia. Y tiene ahora mismo, está a punto de salir pues otra obra de carácter histórico que es una recreación de la batalla del 2 de mayo hecha para el Ayuntamiento de Madrid y también publicada, si no me equivoco, por Reino de Cordelia. Simplemente dos pinceladas de cada uno de ellos para que veáis que el cómic, repetimos, no es un género, sino que es un lenguaje y que como todo lenguaje se puede utilizar para contar cualquier tipo de historias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿O queréis que rompa yo un poco el hielo? Bueno, pues vamos a empezar las preguntas al revés. Hay una cosa que me llama bastante la atención, me hace gracia en tu obra, que es que parece que estés haciendo un poco de cronista de la historia española de la desde el primer tercio del siglo XX hasta, hasta los años 70 prácticamente, con todo lo que te has metido en investigación de la guerra civil con Preston, con Soldados de Salamina, con tu obra personal Joselito. Son 4 títulos distintos en los que de repente estás recreando la sociedad española desde los momentos de la guerra civil hasta la posguerra. ¿Te sientes cómodo en esa época? ¿Fue casualidad? Fue casualidad, o sea, todo... A eso me ha llevado o sea, yo empecé, o sea, creo que todo ha derivado de la aventura de Joselito, que lo empecé como una broma, como una gamberrada, que tardé muchos años en gestar, o sea, de que tuve la idea y por incapacidad técnica tardé como 5 años en llevarla a cabo porque no era capaz de mimetizar cada uno de los estilos que me propuse en un principio y claro, como esa obra abarcaba toda la posguerra, que Joselito especialmente lo pasó muy mal porque le pilló en Jaén, en un pueblo en el que todavía se mantenía cierto caciquismo decimonónico y tal, ¿no? Su familia se dedicaba a cavar olivos, a destraperlo y vivían allí, eran víctimas claro, de la sociedad entonces, del caciquismo, de los terratenientes y tal. Pues yo creo que eso puso un poco me puso en el punto de mira para adaptar
Sí, porque, bueno, también el hermano de Joselito también trabajó en construir un pantano que se llamaba el Pantano Generalísimo, un RGB, y había un episodio que con un estilo de Maus que también contaba aquello, así, con un inicio como del nodo, sí, como una parodia del nodo, y yo creo que eso me puso en el punto de mira para hacer una adaptación de la Guerra Civil de Paul Preston, en el que yo en principio no me creía que estaba capacitado, porque hay muchos autores en España que se dedican al cómic histórico y que habían dado muy buenas muestras de que podían llevarlo a cabo con mejor fortuna que yo, no sé. El caso que sí, que accidentalmente, yo me considero un humorista gráfico frustrado, porque en un principio yo lo había intentado con El Jueves de mil maneras, con varios proyectos que no llegaron ni a contestarme, ¿no? De haber sido viñetista, pero por una razón u otra he terminado haciendo una cosa que en un principio me da mucho respeto, como es abordar la guerra civil, que yo los temas serios siempre me han dado un poco de repelús, siempre he intentado evitarlo y ponerme solemne o dar lecciones, y al final el destino me ha llevado por estos derroteros, ¿eh? Pero no pretendo ser cronista de nada, ¿no? Simplemente han sido encargos que me han venido a raíz de la obra de Joselito, que no pretendía que fuera seria ni mucho menos, pero al final tocaba temas muy serios de la historia de España, que claro que yo... ¿Y cómo fue la adaptación de Soldados de Salamina? Porque con Preston el ensayo, a fin de cuentas, son datos más o menos fehacientes, es un relato construido a partir de la recreación de la realidad, y Soldados de Salamina es una obra de ficción donde tienes elementos de la realidad, pero también tienes que saber incorporar parte del estilo de Cercas, parte de la forma de contar que él tiene en novela a la página de cómic. No, bueno, la verdad es que Soldados de Salamina fue un regalo, aparte de ser un bestseller y que era un proyecto muy goloso y tal. El carácter híbrido que tiene, ¿no? Mezcla tanto periodismo como crónica, como muchos estilos literarios distintos. Me permitía cambiar de estilo, ¿no? Que es lo que yo prefiero como autor, porque me cuesta mucho mantener el aspecto visual de un personaje a lo largo de las páginas. Y si puedo cambiar de estilo, lo de Joselito fue una especie de subterfugio que utilicé para esa incapacidad que yo tengo de mantener el estilo a lo largo de muchas páginas, pues para solventarlo. Y en el caso de Soldados de Salamina también me parecía muy atractivo el tema del salto del tiempo y el uso del color que podía dar para contar narrativamente eso de forma eficaz. Y nada... sí, no sé cuál era la pregunta. Sí. El tema de ¿Cómo ha sido de Cercas? La adaptación de la obra literaria de Cercas al cómic? Realmente es eso. Sí, claro, debido a la narrativa fragmentada que tiene la novela, me resultó muy divertido de hacer también. Lo más complicado, que parece que no, lo más complicado fue para mí dar con el aspecto de Cercas y de los personajes principales y tal. Más que el tema de los... Sí, el tema histórico, porque yo ya estaba muy curtido gracias a la Guerra Civil y a Guernica. La parte del pasado, utilicé ese mismo registro gráfico para ello. O sea que lo que parece que más dificultad técnica va a tener fue lo más sencillo para mí. Y el tema del diseño de personajes, del cómic así convencional y tal, me costaba mucho porque llevaba mucho tiempo sin hacer un cómic normal, así. Que no fuese una crónica gráfica. Y Álvaro, hace un tiempo que vemos en las redes sociales que ibas teniendo alguna dificultad para poder salir de un bloqueo creativo, entre comillas, y de repente llega la pandemia, empiezas con algo que empieza prácticamente como una broma, y a partir de esa broma sale una obra muy divertida y con mucha más profundidad de lo que pudiera parecer en un principio, que es El murciélago se va a por birras. Viene siendo una parodia del hombre murciélago, no vamos a decir ningún nombre comercial, no vaya a ser que luego haya algún tipo de denuncia. Creo que nos han dicho ya en mogollón de sitios. Yo, bueno, por si acaso, pero a las jornadas que no le caiga. Y
A partir de ahí empiezas a hacer una disección tanto del universo de superhéroes como de muchos de los comportamientos y de estereotipos y de patrones de conducta que se pueden ver hoy en por lo menos parte de la sociedad española, con un lenguaje muy cercano a lo que se puede oír en la calle, con una motivación que mucha gente comprende perfectamente, que es las ganas de tomarte una cerveza mientras estás metido en pleno confinamiento, y si no que se lo digan a todos los que han ido ocupando las terrazas según han abierto las puertas, y tomando un poco el pulso a la realidad. ¿Cómo surge la idea? Pues fue un poco una sucesión de casualidades tontas, pero sí, o sea, me apeteció hacer algo relacionado con lo que estaba pasando en ese momento, pero eso, empecé haciendo unas viñetas contando mi vida en casa y pues yo me aburría, pero las viñetas eran prácticamente igual de aburridas. Lo deseché y encontré esta idea que me parecía que a partir de esta pequeña aventura sí que se podían contar otro tipo de cosas relacionadas con el momento de una forma un poco diferente. Y fue una decisión consciente lo de ir siguiendo, porque me da la sensación de que el guión en parte iba evolucionando según iba evolucionando la situación de España durante el confinamiento. O sea, era todo, o sea, aunque tenía como una escaleta para saber un poco lo que quería contar y a dónde quería llegar, pero claro, todos los diálogos estaban improvisados prácticamente media hora antes de subirlo a internet. Entonces, sí que tiraba de actualidad lo más posible. Y tirando de actualidad y de redes sociales también, llegamos al intercambio de tweets entre Miley Cyrus y Pedro Sánchez, y algo que podría ser una anécdota ha dado pie a que te hayas embarcado en un proyecto que, por lo que nos decías ayer, pues va a tener por lo menos 180 páginas más o menos. Sí, calculo que sí. Y lo mismo, o sea, son unos personajes que levemente pues, tienen alguna coincidencia con Pedro Sánchez y Miley Cyrus, pero no tiene nada que ver. Yo pregunto un poco dónde ibas antes, cómo ha marcado toda la pandemia y la crisis su trabajo, tanto a nivel creativo como desde el punto de vista del sector. Todos los sectores están en crisis. El vuestro siempre, todos los años de las dificultades que atravesáis, ¿está peor? ¿Está igual? Un poco las dos cosas, desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista del sector. Creo que tú lo has dicho un poco como el sector siempre está en crisis, tampoco nos ha pillado. Pero yo me imagino que como todo sí que pasará, que un poco de factura pasará, pues haber tenido las librerías cerradas 4 meses o los que hayan sido. Pero bueno, yo qué sé, tampoco no es un bien de primera necesidad. Yo creo que la gente tenía TVOs en casa y ahora ha vuelto como con ganas a comprar. Confío en que no pase demasiada factura. Yo globalmente no sé cómo está afectando al mercado, yo creo que mal, y en el tema de las ventas y todo. Y yo de manera egoísta puedo decir que me ha beneficiado por un lado, en el sentido de que he podido terminar este libro que tengo aquí sobre la mesa, que es mi próxima obra. Me ha beneficiado porque gracias a la cuarentena y el cerrarme he podido terminarlo, que si no de otra forma me hubiera resultado muy difícil. O no lo hubiera realizado de la forma que yo quería, con tanto detalle, con tanto mimo y tal. Y bueno, eso repercutió en la fecha de entrega, porque estaba previsto que se presentase en la Feria del Libro de Madrid de mayo. Claro, esa iba a ser su fecha de salida, tenía que tenerla por tanto listo en abril. No me daba tiempo y llegó la cuarentena como agua de mayo, valga la redundancia, y pude terminarlo. Y claro, me ha perjudicado porque la presentación oficial iba a ser en la próxima feria, en la Feria del Libro aplazada para octubre. Al final no va a haber Feria del Libro en Madrid y se ha adelantado a septiembre, que no sé la fecha. Yo estoy un poco perdido, no sé cuándo se presenta este libro, creo que este mes. Pero claro, a nivel de ventas, la presentación que se iba a hacer en la caseta dedicada a Galdós por el centenario en Madrid, pues no se va a realizar, y no sé eso en qué sentido me va a perjudicar, yo creo que mucho. ¿Y el cómic sigue siendo papel o los nuevos formatos empiezan ya, no sé, están viendo con fuerza? Claro, durante la cuarentena una cosa que se ha potenciado bastante ha sido el tema del cómic digital, que igual yo también por eso me apunté un poco, era como, bueno, vamos a aprovechar yo qué sé, pues estamos todo el día en redes sociales y con el móvil en la mano, pues yo por ejemplo lo que quise era hacer un TVO, una historieta que a nivel estético fuera sencillita para poderla leer en el móvil. Y claro, luego todo esto vino un poco surgido porque la gente pues se animó como a compartir de forma gratuita, libre, trabajos,
yo qué sé, pues era un momento que estaba todo el mundo encerrado en casa aburrido, pues si podíamos contribuir a un rato de lectura agradable, pues para adelante. Y yo creo que según qué iniciativas, espero, me imagino que tendrán un poco de continuidad, ¿no? Que hay que aprovechar todo. Pero vamos, luego estamos los nostálgicos del papel, que sí, en pantalla muy bien, pero lo que queremos es verlo en papel y toquetearlo. A mí me llamó la atención que tanto tu Instagram como tu Twitter, prácticamente un lector puede entrar y hay un montón de viñetas y de historias que se pueden leer. Y además vi que la interacción por parte del público que era bastante buena. Además con un toque bastante gamberro, quiero decir que los seguidores que tiene se prestan. Sí, no se cortan. Entonces no sé si esto ha evolucionado, no sé si antes de la pandemia o mucho antes te planteabas compartir de esta manera. No, nunca había hecho nada así directamente para redes sociales, pero claro, ha sido lo más distinto con mi forma de trabajar anteriormente. Y lo más divertido, o sea, el tener el feedback de los lectores y los comentarios y la gente compartiéndolo y hablando ha sido como lo más divertido y lo más diferente. De eso mismo que acabé el murciélago y me embarqué en el siguiente porque le pillé la gracia y eso, guay. Luego está muy de moda en autores españoles, desconozco si fuera también se está trabajando así. Por ejemplo, tienes detrás láminas de Enrique Vegas que hace parodias de superhéroes, en tu caso te has metido también con eso. No sé qué atractivo tiene eso de coger a los personajes clásicos y darles una vuelta y utilizarlos para expresar otros mensajes que no entrarían en sus obras canon, digamos. Claro, por ejemplo, con lo del murciélago, yo creo que lo que más gracia le ha hecho a la gente ha sido el leer unos diálogos, un tipo de historias que nunca te imaginarías en un TVO de superhéroes al uso. Claro, yo soy lector de cómic en general, tampoco soy un fan fatal de los superhéroes, pero bueno, leo habitualmente. Y, o sea, ya no es por la parodia superheroica, sino que siempre es divertido el coger iconos que son muy fácilmente reconocibles. O sea, la misma historia contada con otro personaje no hubiera funcionado igual, a la gente no le hubiese sentado tan bien, entonces siempre es divertido eso, desmontar iconos que tenemos como muy asimilados a ciertos comportamientos o maneras. Si tenéis alguna pregunta más. Yo quería preguntarle también a Álvaro, porque voy a hacer la entrevista, entonces... Vale. Álvaro quería preguntarle porque me llamó la atención viendo la obra Viajes, que al final, quiero decir, es un trabajo que difícilmente se puede hacer más personal. Te dieron libertad, te la diste tú mismo. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo? Sí, o sea, durante años no estuvo pensado como libro, sino que eran los dibujos que yo hacía cuando voy de viaje. Y luego eso, claro, fueron 7 años acumulando libretas y claro, ya llegó un momento en el que sí que tenía gusanillo de hacer algo con ellos, le propuse a la editorial y entonces claro, me dieron libertad absoluta para montarlo como quise, claro, y es un libro que le tengo mucho cariño porque claro, es el más personal que tengo, pero claro, cada vez que lo leo, pues claro, son todos dibujos de viajes, momentos que me he pasado guay, pues amigos, gente que he ido conociendo, entonces le tengo mucho cariño. Y sale Avilés, creo, ¿no? ¿O no? No sé. No. Creo que no llegaba a entrar a Avilés. Eso es. No me acuerdo bien. Vale. No sé, es verdad, tú dijiste ayer Salió justo... que cuando vine no había salido ese libro, vale, Sí, vale, ok. creo. Pues entonces para el siguiente creo que tengo algún dibujo. ¿De algún dictador? Es que igual llevo la libertad en el bolso incluso. No, me refiero... No. Sí. Da igual. Me he quedado con la duda. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la primera rueda de prensa de esta 25ª edición de las Jornadas del Cómic de Avilés. Vamos a seguir ahora y vamos a seguir con muchísimo talento, con una leyenda viva del cómic español, Adolfo Usero, con Pablo Velarde, autor, entre otras muchísimas cosas, de esa preciosidad que es el cartel de las jornadas. Nos dais unos minutitos y ya seguimos